Bueno, vamos a seguir. Yo os prometí que en este capítulo hablaríamos de Milton Erickson. Milton Erickson era un hombre admirable que tenía una salud bastante débil. En su salud podemos decir que era sordo de un oído, era daltónico porque solo veía bien el color morado, tenía muy mal su sistema inmunitario y además tuvo una circunstancia que le afectó mucho en su vida, y es que a los 17 años cogió la polio. Quedó prácticamente parapléjico. Pero este hombre, que era maravilloso, era hijo de una familia sueca. Son suecos de los que fueron a Estados Unidos a vivir. No tuvo sencillo comenzar a hablar, porque empezó a hablar pasados los 4 años. Y él eligió observar a los demás en lugar de perderse en los laberintos del lenguaje. Cuando tuvo la polio, que estaba postrado en la cama, tiene varias anécdotas importantes. Una de ellas es que solamente podía utilizar los ojos, por lo cual su poder de observación se acrecentó. Se dio cuenta que su madre decía sí cuando quería decir no, y su hermana pequeña era justo al revés. Así descubrió lo que en PNL se llama incongruencia entre el pensamiento y el lenguaje no verbal. Un día estaba su madre hablando con el médico y él les oyó. Y el médico le decía a su madre: su hijo no volverá a ver la luz del sol. Estaba claro que se iba a morir. Entonces su madre, que se apiadó de él, fue y le dijo: hijo, dime qué quieres hacer. Y dice: pues madre, yo le pediría que corra el armario y tape la ventana. Estaré más a gusto. Y así lo hizo. Claro, con esto él consiguió que la luz del sol no entrase por su ventana, y así ponerle trabas a esa posible muerte que decía el médico. Cuando pasaron los días y seguía vivo, y su madre le preguntó: ¿por qué me hiciste correr el armario, hijo? Y dice: pues porque le oí al médico decir que no vería más la luz del sol, y yo quiero ver la luz del sol. Tiene muchas anécdotas, muchas, pero hay una que se llama El caballo blanco de Erickson. Él era hijo de granjeros, tenían animales y tenían cultivos en su granja, y un día por la puerta de la granja entra un caballo blanco. Erickson se fue hacia él, le acarició y se subió en el caballo y salió por el camino. Si el caballo se desviaba del camino, él con las bridas le volvía a poner en su sitio. Solamente le dejaba ir a pastar si necesitaba pasto y a beber agua. Y él iba con las bridas enfocándole hacia el camino. El caballo seguía caminando hasta que llegan a una granja, a otra granja de otro granjero, y dice el granjero: ¡oh! ¿Ha encontrado mi caballo blanco? Y dice: no, perdone, su caballo blanco lo acaba de encontrar usted. Ese era Erickson. Tiene muchas anécdotas que no voy a contar todas. Sí que quiero hablar. Bueno, él estudió medicina, psicología y psiquiatría. Él aprendió, cuando tuvo la polio, tuvo que volver a aprender a caminar. Y entonces recordó cómo aprendió su hermanita pequeña y aplicó todas las observaciones que había vivido con ella y volvió a caminar bien. Bueno, bien, medianamente bien. Él explicaba historias, explicaba anécdotas, y siempre llevaban un mensaje escondido, y observaba las reacciones de la gente. Mirad, un día tuvo una paciente que, la madre, una señora, que le dijo: mire, mi hija no quiere salir a la calle porque dice que tiene los pies muy grandes. Entonces Erickson, con una excusa, fue a ver a la hija y la pisó. Y la hija le dijo: ay, doctor, que me está pisando. Dice: mira, si tuvieran los pies más grandes, los hubiera visto y no te hubiera pisado. Consiguió que la hija al final no tuviera el problema de salir a la calle.
era impresionante. Yo recuerdo que, bueno, yo tengo un libro del doctor Erickson que se llama Mi voz irá contigo. Si alguien lo quiere, que me lo pida. Lo tengo en PDF. Yo recuerdo que al principio de PNL, haciendo técnicas que yo hacía, a una alumna que me dijo, tengo tu libro, mi primer libro que escribí, tengo tu libro en la mesita de noche y cuando me despierto por la noche y estoy así como inquieta, pongo tu foto y me duermo. Y yo le dije, pues cuando te pase eso, piensa en mi voz y te dormirás, porque mi voz te acompañará. Y lo decía continuamente, hasta que me enteré que Erickson tenía un libro que decía y mi voz irá contigo, y yo pensé, van a creer que yo he copiado de Erickson, y yo no quiero copiar de Erickson. Lo modifiqué. Mirad, él era increíblemente genial. Bueno, fue presidente de la Asociación Mundial de Hipnoterapeutas, presidente de la Asociación Norteamericana de Hipnoterapeutas. Una vez que él estaba de limpiador en un hospital en Worcester, en el hospital psiquiátrico, había un enfermo que estaba catatónico, es decir, esas personas que aunque le muevas una mano se queda como está, aunque le muevas el cuerpo se queda como está. Y él iba puliendo los suelos con la máquina pulidora de suelos y levantó a este enfermo y le puso cogido de la máquina y que fuera puliendo. La vibración de esa máquina hizo que el enfermo recuperase su estado normal, cosa maravillosa. Y entonces le decían que fuera puliendo más suelo y más suelo y más suelo y más suelo hasta que pulió toda la planta. Cosas de Erickson. Hay muchas. En el libro ese vienen muchas anécdotas. Aquella niña que se hacía a los 11 o 12 años, se hacía pis en la cama, se la mojaba todos los días y se burlaba de ella todo el mundo, sus hermanas, sus compañeros del colegio, sus tías, sus papás, todo el mundo se burlaba de ella. Y la llevaron a Erickson y Erickson le dijo, tú sabes una cosa que no sabes que la sabes, pero que en el momento que sepas que la sabes, se solucionará tu problema. Entonces le comentó, si tú estás haciendo pis en un baño y entra un hombre, ¿qué haces? Lo corto, lo paralizo inmediatamente. Ah, mira, es decir, tienes la capacidad de paralizar el pis. Pues vamos a hacer una cosa, practica en tu casa, practica mucho, y vas a tardar unas semanas, pero dentro de unas semanas podrás paralizar el pis a conciencia. Y dentro de unos meses dejarás de mojar la cama. Y así fue continuamente, hasta que la chica le comunicó que lo había conseguido. Milton Erickson, yo creo que lo sabéis, si no lo sabéis, fueron los Grinder y Bandler, los creadores de la PNL, a verle y le dijeron, doctor, ¿qué hace usted para solucionar los problemas de sus pacientes? Dice, no lo sé. Me dejo fluir. Dice, pero si queréis, porque ellos también con Fritz Perls, que es el creador de la terapia Gestalt, habían hecho lo mismo. Dice, si queréis podéis venir a mi despacho, a mi consulta, y vais tomando notas. Ya tengo alumnos que lo van haciendo también. Y así sacaron las conclusiones de todo lo que hacían. Hay un gran seguidor
de Erickson, que es Gilligan, que es uno de los mejores que hay actualmente en hipnosis ericksoniana y en PNL, que hace muchos talleres. Si alguna vez oís un taller de Gilligan en España, por favor, si podéis, acudid, porque es en España o en México o en Argentina, en donde sea, porque va por todo el mundo. Suele ir acompañado de Robert Dills. Ambos son fantásticos. Si podéis, os aconsejo que lo hagáis. Si no podéis, evidentemente no se puede. Bueno, gracias por todo y seguimos en el próximo capítulo, que creo que empiezo ya con el tapping. Gracias.